Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa en el que vamos a hablar ahora, en esta ocasión, de los problemas hepáticos desde la perspectiva de la biodescodificación. Pues les agradezco que como cada viernes me acompañen y pues estoy muy contenta de volver a estar con ustedes esta vez. El viernes pasado no pude estar con ustedes, tuve compromisos de trabajo y no pude estar con ustedes, pero bueno, pues aquí contenta de que me acompañen nuevamente. Merris López dice buenas noches. Esperanza Leiva Camarillo, ¿qué tal? Bonita noche. Esperancita Heréndira, ¿qué tal? Linda noche, pues también para ustedes. La verdad es que me da mucho gusto que estén aquí y que me acompañen y que pues me sigan como cada viernes. Hola, ¿qué tal, Elvia? También a mí me da mucho gusto verte. Muy bien. ¿Qué tal? Hola, Lu. ¿Qué tal? Qué gusto, de verdad. Me da mucho gusto, Lu, verte. Un abrazote hasta Toluca. Clarita, ay, ¿qué tal? Buenas noches desde Colombia. Pues qué gusto, muchas gracias. Tere Fuentes, un abrazo hasta Villahermosa. Y bueno, ya, Aida, ¿qué tal? Qué gusto, muchas gracias. Gracias, Aida, también gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañan esta noche. Y bueno, ojalá que esta charla sobre los problemas hepáticos les gusten. Hola, Rosita, ¿qué tal? Rosita León, un abrazo hasta mi pueblo, a Totonilco de Tula, Hidalgo. Un abrazote, te quiero mucho, Rosita. Elvi Hernández, ay, pues qué gusto. También para mí es un placer que me acompañes, Elvi. Muchas gracias. Pues bueno, pues si les parece, vamos a comenzar viendo este programa acerca del hígado. Bueno, pues quiero decirles que el hígado es uno de los órganos muy importantes porque es el único órgano de todo nuestro cuerpo que se regenera. A partir de una pequeña porción es capaz de regenerarse completo. Eh, es un gran laboratorio y de él surge el impulso y la energía. Y quiero decirles que entonces esa energía que guarda nuestro hígado es igual para las funciones fisiológicas como para el resto de las funciones humanas, de modo que a él le debemos nuestro impulso y nuestra energía, y sin ese impulso nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. Y entonces, pues buena parte de las grandes funciones del hígado está precisamente el que nos dé energía e impulso en la vida. ¿Cuáles son las emociones relacionadas con las patologías del hígado? Desde hace muchísimos años se sabe que la ira es una emoción que está relacionada con el hígado. Y quiero decirles que de manera especial se ha visto que todas aquellas emociones que nosotros consideramos tóxicas dañan a nuestro hígado. ¿Cuáles son esas emociones que hacen que nuestro hígado se enferme? Bueno, pues todas las que están en esa misma constelación emocional, es decir, aquellas que están relacionadas con la ira. ¿Cuál puede ser? Bueno, el odio, la rabia, la frustración, los celos, la agresividad contenida y el enfado. Son algunas de las emociones que le terminan pasando factura a nuestro hígado y lo terminan dañando. De modo que si nosotros somos personas contrariadas,
que de siempre o casi siempre estamos enfadados, buscándole los defectos a los demás, buscando el pelo en la sopa, buscando los pequeños defectos en todo, si tendemos a criticar a los demás, a juzgar, si somos personas que guardamos rencor, que somos intolerantes, pues poco a poco nuestro hígado lo irá resintiendo. Otra de las cosas también importantísimas que tiene que ver con el hígado es que cualquier sobrecarga, ya sea una sobrecarga alimenticia o una sobrecarga emocional, crea una tensión en el hígado. Y entonces esa sobrecarga que en muchas ocasiones hacemos comiendo desmesuradamente o guardando muchísimas emociones, hace que el hígado tenga una sobrecarga y que se manifieste. ¿De qué manera se puede manifestar que comienza a sobrecargarse nuestro hígado? Cuando tenemos tensión muscular en el cuello, en los hombros, cuando muy a menudo tenemos dolores de cabeza, entonces tenemos que empezar a poner atención porque eso quiere decir que algo está ocurriendo en nuestro hígado y debemos darle atención. Es un órgano muy fuerte y al mismo tiempo muy delicado. Bueno, quiero saludar también a Raúl Ávila, un abrazote hasta Puebla, a Minerva Jiménez, qué gusto, de verdad te mando un abrazote con mucho cariño, y a Rosa Elena Bravo, muchas gracias por lo que me dices y un abrazo también hasta Acapulco, Rosa Elena. Y quiero comentarles que precisamente en el Instituto IGECORET, que dirige la doctora Mirna Luz Molina Ramos y en donde tengo la fortuna de colaborar, ya vamos a abrir un diplomado en biodescodificación de enfermedades y terapia corporal en enero del año próximo. Los 2 primeros módulos serán online, serán a través de la plataforma Zoom y pues más adelante esperemos que pues podamos ir haciendo algunos módulos presenciales y algunos módulos virtuales. De modo que Rosa Elena, me va a dar mucho gusto que podamos ahora sí abrir el diplomado en biodescodificación de enfermedades y psicoterapia corporal allá en Acapulco y en algunas otras ciudades, por supuesto que también. Ahora el diplomado tiene el aval de la Universidad Iberoamericana y eso pues es una muy buena noticia para todos ustedes. También un abrazo para Alexa y para Heréndira. Bueno, vamos a ver cuáles son las funciones del hígado. Para la biodescodificación es importantísimo que nosotros tengamos claro cuál es el funcionamiento normal de un órgano para poder entender cuál es la lógica que sigue ese órgano para crear un programa especial de supervivencia que es a lo que nosotros le llamamos enfermedad, que en realidad les he dicho en varias ocasiones que hemos hablado aquí acerca de la biodescodificación. Para nuestro cuerpo, eso que le hemos llamado enfermedad, en realidad no es un problema, es la solución biológica que intenta nuestro cuerpo para proteger nuestra supervivencia. A ese programa, les decía, desde la perspectiva de la biodescodificación, se le llama Programa Especial de Supervivencia.
y tenemos que mirarlo desde la función del órgano. Entonces, ¿qué hace el hígado? Bueno, pues él descompone muchos de los nutrientes que nuestro intestino absorbe y que necesita nuestro cuerpo para funcionar. Muchos de esos nutrientes los va descomponiendo químicamente para que nosotros los podamos absorber y metabolizar. Y también mucho del azúcar que nosotros consumimos a través de nuestros alimentos los convierte en glucagón y los almacena para que los vayamos utilizando conforme vamos teniendo actividad y vamos requiriendo de esa energía, de manera tal que el hígado tiene una función de transformación muy importante y también una función de almacenaje muy importante. No se nos debe olvidar, porque en función a eso serán los ajustes que nuestro cuerpo haga en el hígado, dependiendo de las emociones que nosotros vayamos manejando. También otra de las cosas que hace nuestro hígado es que produce la mayoría de los factores de coagulación que evitan que uno sangre demasiado cuando se corta o se lastima. Y entonces, bueno, pues también nos protege de una hemorragia. Y también otra de sus funciones es que segrega bilis para ayudar a absorber los nutrientes, de manera especial las grasas. Y otra de sus funciones es que filtra y descompone los desechos tóxicos que están en la sangre. Y entonces lo que hace es, en realidad el hígado es un gran laboratorio por el que pasa todo lo que nosotros comemos, pero también por el hígado pasa todo lo que nosotros absorbemos, como por ejemplo medicamentos, y todo lo que nos ponemos, como por ejemplo cremas, shampoos, gel, cosméticos, etcétera. Buena parte de eso que nosotros nos ponemos, nuestra piel la absorbe y va al torrente sanguíneo y llega hasta el hígado. Y todo aquello que en esas sustancias es tóxico, nuestro hígado lo depura y lo saca. Entonces es un gran, gran laboratorio. Y en función a esto que hace, vamos a ir viendo cuál es la lógica de las patologías que tienen que ver con el hígado. Y bueno, pues aquí quiero saludar a Promovida COS, a Marisela Alonso Salgado. ¿Qué tal, Mari? Qué gusto saludarte. María Estela Paz López también. ¿Qué tal? Un abrazo hasta acá el Estado de México. Marisela creo que todavía sigue en Veracruz. Y Catalina Jiménez hasta Toluca. Muchísimas gracias. Y si ustedes tuvieran alguna duda o alguna pregunta, no duden en preguntarme. Muchas gracias. Un abrazote. Bueno, entonces, en función a esto que hace el hígado, es que el hígado va planteando sus soluciones y en función a esas soluciones es que vamos a ir viendo qué es qué emociones son las que hacen que se afecte el hígado en determinado momento. Muy bien. Bueno, el hígado está en la primera capa embrionaria de nuestro cuerpo. Pertenece a la etapa de supervivencia. ¿Por qué? Porque es uno de los órganos que interviene
de manera especial en nuestra supervivencia. De modo que todos los problemas que tienen que ver con el hígado tienen esa tonalidad, tienen un conflicto de supervivencia en su base. Vamos a ir viendo cómo esos conflictos de supervivencia tienen que ver con algo más. Un abrazote, Grisel Ruiz, qué gusto saludarte. Y bueno, pues vamos a ir viendo cuáles son esos conflictos. El primero que les dije es que es el único órgano que se regenera. De modo que cuando nosotros sentimos que nuestra vida se desmorona y que sentimos nosotros que no hay manera de reconstruirnos, entonces se acumulan sensaciones de sobrecarga, nos sentimos sobreexigidos y eso hace que el hígado se dañe. Entonces, el hígado nos muestra nuestra capacidad de rehacernos, de reconstruirnos, de regenerarnos, de retransformarnos. ¿Y eso qué requiere de nosotros? Bueno, pues requiere flexibilidad, requiere aceptación de las circunstancias que hay en nuestra vida, porque nada es estático, todo va cambiando y todo se va transformando, y en esa transformación vamos comunicándole a nuestro hígado que confiamos en su capacidad para regenerarse y nosotros también nos regeneramos. Pero si de repente en nuestra vida nosotros tenemos la sensación de que de esta situación, la que ustedes quieran, porque creo que es más no qué vivimos, sino cómo lo vivimos. Si de aquello que nosotros vivimos a menudo nos estamos planteando, yo ya no voy a poder salir de esta, esto ya va a ser muy difícil, yo no me voy a poder levantar de esta situación, yo ya no me voy a poder reconstruir a partir de esta situación, bueno, pues entonces le estamos comunicando a nuestro hígado que ya no hay posibilidad de regeneración. Y esa negativa, indudablemente, que haría que nuestro hígado colapse. Por eso, ante todas las circunstancias problemáticas de nuestra vida, lo más importante es que nosotros tengamos aceptación. Y bueno, pues quiero saludar a Betty Rangel. ¿Qué tal, Betty? Un abrazo hasta Toluca. Y a Edna Rosario Ruiz, un abrazo hasta Juchitán, Oaxaca. Un abrazo para Celso y para ti. Yo los quiero mucho y les mando un abrazo con todo mi cariño. Muchas gracias por tus palabras. Les decía yo que otra de las funciones que tiene nuestro hígado es que nuestro hígado almacena todos los alimentos que nosotros tenemos, que consumimos, todos nuestros alimentos se convierten en nuestro organismo en glucosa y nuestro hígado lo almacena esa glucosa como glucagón para que esa reserva de energía esté disponible cada que nosotros nos movemos y necesitamos utilizar energía. De modo que nuestro hígado es, digamos, el gran granero de nuestro cuerpo o la gran alacena de nuestro cuerpo. Es como saber que tenemos una reserva disponible para cuando nosotros la ocupemos. Te mando un abrazote, Nancy Medina, te quiero mucho, qué gusto que estés aquí. Y entonces, ¿qué hace? ¿Cuáles serían otros de los conflictos emocionales que causarían problemas en nuestro hígado?
Bueno, pues causaría el miedo a la inanición. Fíjense, a lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos han atravesado en muchas ocasiones, en muchas temporadas de la historia, periodos de hambruna, periodos verdaderamente reales de inanición. Y ahora nosotros en realidad creo que es muy difícil que vivamos hambre real. Puede ser que a veces tengamos cierta privación de ciertos bienes materiales o incluso en algunas ocasiones de alimento. Pero en realidad en los últimos tiempos, excepto en algunas zonas, en algunos lugares del planeta, sí hay verdaderamente hambrunas. Pero la mayoría de nosotros en realidad no vivimos hambre como tal, pero desafortunadamente, si nosotros somos personas que tendemos a identificar una situación problemática como carencia, como peligro de inanición, entonces ponemos en conflicto a nuestro hígado. Entonces, este es un conflicto que se activa de manera simbólica siempre que nosotros sentimos miedo a pasar hambre. ¿Cuándo pasaría que sintamos que eso está pasando? Por ejemplo, si una mujer que no tiene un trabajo remunerado, sino solamente trabaja en su casa y de repente se divorcia o enviuda y eso le hace pensar que ella no va a ser capaz de proveer a su casa del alimento necesario y que por lo tanto sus hijos pueden morir de hambre, esa situación, si ella vive ese conflicto con esa tonalidad, evidentemente que causaría un problema en su hígado. Entonces, cuando hay historias de hambre, cuando hay historias en las que los problemas, los desafíos de la vida se viven como un peligro de pasar hambre, como un miedo de inanición, entonces esto repercutirá en el hígado. ¿Y cuáles serían las patologías que causaría esto? Básicamente el cáncer de hígado y los nódulos en el hígado, porque la lógica del órgano sería necesito producir o tener un hígado mucho más grande para producir mucho más alimento, para reservar mucha más energía y que el cuerpo no perezca. Entonces yo aquí lo que creo que necesitamos es revisar cómo nos hablamos, cómo identificamos esos conflictos emocionales, cómo los vivimos y cómo es que los puede interpretar nuestro hígado. Porque si tú crees que, por ejemplo, de muchas maneras, a veces nos hablamos y decimos algo así como, es que mi hija se va a casar con un muerto de hambre, es que con esa carrera te vas a morir de hambre, es que al final del mes siempre termino con ninguna reserva. Entonces, el inconsciente recibe todos estos mensajes como un mensaje de carencia y entonces el miedo a no tener suficiente comida, el miedo a no tener suficiente dinero para comprar, también el que nos impacte demasiado que alguien muera de hambre, el que nosotros digamos que tal o cual persona son muertos de hambre, puede hacer
que nuestro hígado tenga un impacto. También les decía yo hace un rato que el hígado tiene una función filtradora y entonces limpia y filtra todo aquello que considera tóxico. Y entonces por esa razón o varias de las patologías del hígado están relacionadas con sentir que el espacio en el que vivimos es un espacio tóxico. Ahorita voy a hablar de eso en las siguientes patologías. Una de ellas es el hígado graso. A veces identificamos como emociones tóxicas que me están matando y puedo identificar que hay personas que son tóxicas para mí y que me envenenan. Y entonces, pues, si yo considero que hay personas a mi lado que viven conmigo, que trabajan conmigo, que son muy tóxicas y que me están envenenando y que yo no sé qué hacer para evitar ese conflicto, entonces puede haber un conflicto con el hígado graso. También el hecho de que yo sienta que hay medicamentos que me están matando también crearía un hígado graso, es decir, un hígado que se va a proteger de esa situación tóxica. Y aquí es muy importante que nosotros recordemos que el inconsciente tiene estas 4 características. La primera es que el inconsciente es atemporal, no registra si eso pasó hace mucho tiempo o está pasando en este momento. La otra característica es que no distingue lo real de lo simbólico. Y a veces esas cosas que yo las digo metafóricamente, si tiene una tonalidad emocional, puede ser que mi cuerpo lo interprete como un peligro. La tercera característica es no distingue lo propio de lo ajeno. Por eso les decía, si yo considero que mi hija se está casando con un muerto de hambre, entonces mi cuerpo lo identificará como un peligro de inanición, aunque no sea un peligro de inanición para mí en realidad. Y les decía, por eso me parece que es muy importante que nosotros tengamos muy claro cómo le hablamos a nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué sucede cuando el padecimiento está en las arterias hepáticas? Si está en las arterias, entonces aquí hay un conflicto de carencia, de sentir que no hay suficiente dinero o suficiente alimento o suficiente provisión, más un conflicto de valoración. Entonces, a una persona que tiene problemas en sus arterias hepáticas, lo que sucede es que se siente desvalorizado y además desvalorizado porque es una persona que tiene carencias. Pueden ser carencias económicas, carencias alimentarias o carencias afectivas. Y aquí es muy importante que nos demos cuenta de la importancia que tiene el contacto humano, el contacto emocional en nuestra vida y que aprendamos a ser proactivos, a no esperar que los demás sean quienes nos dicen que nos quieren, que no esperemos a que sean los demás los que nos busquen. Si nosotros tenemos la necesidad emocional, tenemos que tener la fuerza para buscar ese contacto emocional que nos va a hacer sentir amados, queridos, valorados.
Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos cálculos biliares? Les decía yo hace un rato que las emociones con las que identificamos al hígado son la ira, el enojo, el rencor. Y entonces, bueno, pues, ¿qué hay en los cálculos biliares? Básicamente, hay conflictos de amargura y de agresividad, pero no una agresividad manifiesta, sino una agresividad reprimida. Entonces, si yo soy una persona que tiene pensamientos rígidos, que condena y enjuicia a los demás y que reprime esas emociones, entonces seguramente que esas emociones se van a convertir en litos o piedras allí en las vías biliares o en la vesícula biliar. Ahora, en esta misma función de depuración que tiene el hígado, aparece también otra patología que es la cirrosis hepática. Creo que es muy importante que yo aclare algo. En alguna de los programas alguien decía, hablaba yo de la diabetes y entonces decía, no, pues sí, seguramente que esto tiene que ver con las emociones y no tendrá que ver también la Coca-Cola de 2 litros que me tomo todos los días. Por supuesto que sí, sí tiene que ver. Por supuesto que no solamente tiene un componente emocional la enfermedad, también tiene un componente que está relacionado con nuestro estilo de vida. Pero el estilo de vida, en buena medida, tiene que ver con las emociones que nosotros estamos manejando. Y hace un rato que les hablaba del hígado graso. Bueno, sí, de alguna manera yo siento que vivo en un ambiente tóxico, que hay personas tóxicas cerca de mí o que hay situaciones peligrosas en las que yo necesito protección. Evidentemente que ante esa situación de sentirme desprotegida o desprotegido, indudablemente que yo voy a preferir alimentos con los que tengo esa sensación, aunque sea temporal, de cierta protección. ¿Y cuáles son esos? Pues las grasas, los azúcares y las harinas. ¿Por qué? Porque esos alimentos me dan, por lo menos momentáneamente, una sensación de bienestar. ¿Por qué? Porque hacen que produzcamos ciertos neurotransmisores en nuestro cerebro que crean esa sensación. Y eso es lo mismo que sucede con la cirrosis hepática. La cirrosis hepática aparece en la etapa de reparación de un conflicto de hígado. ¿Y cuál es el conflicto? Bueno, pues es un conflicto de toxicidad, al igual que sucede en el hígado graso. Entonces, el conflicto es: esto me está matando, esto me envenena. Y ahora, cuando la cirrosis hepática está asociada con el alcoholismo, bueno, pues hay un conflicto de sentirse no protegido por la madre y un conflicto en el que se ha experimentado una separación del padre. Puede ser real o simbólica este resentir, esta emoción. Puede ser que allí haya estado todo el tiempo mi madre y puede ser que allí haya estado todo el tiempo mi padre. En realidad no es que tenga que ser así de manera literal, sino que de alguna manera, si yo considero que mi madre, aunque haya estado allí, no me protegió, a lo mejor, no sé, voy a poner una situación hipotética. A lo mejor tenía un papá
muy rígido, un papá muy estricto, y yo sentía una separación emocional entre él y yo no me sentía protegida por mi madre. Bueno, esta situación hará que se genere ese conflicto que me lleve a mí a consumir de manera desmesurada alcohol. ¿Por qué se dice que para la biodescodificación o biológicamente las ideas, la cabeza significa o simboliza al padre y los líquidos simbolizan a la madre? Porque recuerden, nosotros estuvimos 9 meses en su vientre y entonces, bueno, pues sería: yo puedo llegar al padre, que es llegar a la cabeza a través de los líquidos, a través de mi madre, que eso sería el efecto que causa el alcohol. Es: yo consumo un líquido, pero en realidad ese líquido lo que hace es llegar a mi cabeza. Y por esa razón, recuerdan, siempre que se habla del alcohol, se dice que son bebidas espirituosas, porque son bebidas que llegan hasta la cabeza. Y bueno, quiero saludar a Arnulfo Márquez Huerta, un abrazo hasta Tlaxcala, ¿estás allá? Brenda García Maya y a Osby, a Susana Isabel. Qué gusto, de verdad, les mando un abrazo, Susana Isabel, un abrazo hasta Villahermosa. Muchas gracias por lo que me dices y espero que estés bien allá en Villahermosa y a salvo ahorita con tantas inundaciones. Entonces, bueno, les decía, cuando se trata de cirrosis hepática, básicamente allí hay un conflicto con la madre y con el padre, y esa situación que me lleva al alcohol, por supuesto que me lleva a vivir un conflicto de toxicidad. Muchísimas gracias, Dai Loyola. Muchas gracias. Ojalá que les sea de utilidad también. Ofir Loyola, qué gusto que me acompañen. Y bueno, pues en el caso de los conductos biliares, bueno, pues aquí hay un conflicto de cólera, de injusticia y de rabia. Fíjense, aquí ya se combina otro conflicto más, que es el conflicto de injusticia. En buena parte de los conflictos hepáticos hay experiencias difíciles y dolorosas con referencia a herencias. En muchas ocasiones tiene que ver con que en esta generación hemos vivido conflictos por herencias, pero se dice que en muchas ocasiones muchos de los conflictos del hígado tienen que ver porque ese conflicto, así, en esta combinación, que sería cólera, injusticia y rabia, que además tiene esta tonalidad de conflicto de carencia. Es decir, a ver, para ponerlo en términos más claros, yo he sentido que me están dejando sin alimento, que me están dejando morir de hambre porque alguien de mi casa, de mi familia, se quedó con toda una herencia. Y entonces algo que yo considero que nos iba o que lo merecíamos todos, se lo queda solamente una persona. Y entonces eso hace que esta situación sea indigerible, y entonces la bilis, que es, recuerdan que una de sus funciones de la bilis es que nosotros podamos deshacer los alimentos para poder digerirlas, hace que ese conflicto que les digo que está relacionado con una herencia
entonces dañe nuestros conductos biliares y también dañe nuestro páncreas. Por eso es que se dice que muchos de los conflictos que tienen que ver con las herencias terminan dañando los conflictos biliares y nuestro páncreas. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos aquí de diabetes, hablamos que muchas de las diabetes tienen en su base conflictos de herencia. Y a veces no, eso no me toca a mí o no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con mis padres, sí no tiene que ver a lo mejor con mis abuelos, con mis bisabuelos, con mis tatarabuelos. Recuerden que de alguna manera está toda esa información en nuestros genes desde la octava generación para acá. Entonces, pues hay muchos conflictos que ahí están en nuestro código genético, en eso que heredamos de nuestros padres, pero que está transgeneracionalmente allí anclado. Y bueno, pues un abrazo para Leticia Manso hasta Pachuca, qué gusto, un abrazo. Y Gladys Guadalupe Altamirano Sandoval, qué gusto, un abrazo. Y bueno, pues estos a grandes rasgos son los conflictos que tienen que ver con el hígado y que pues pueden o que están relacionados con el asunto de la carencia. Pero hay uno en especial que es la hepatitis, que no tiene que ver solamente con la noción de carencia, sino la hepatitis es un problema que afecta al hígado, pero que además está causada por un virus y entonces tendrá otro significado. Quiere decir que se trata de un conflicto de peligro en nuestro territorio, de un conflicto territorial, de sentir que alguien es tóxico en mi vida, sin embargo, como de creer que eso, o más bien de experimentar ese conflicto de manera digestiva o de manera de supervivencia. Y cuando nosotros experimentamos que hay carencia, peligro en mi territorio y como sin poder digerir esa situación, se convierte en un problema hepático. Y bueno, pues a Elsie Blue, un abrazo hasta Cuernavaca. Qué gusto saber que me acompañan y yo espero que esta charla les haya servido, les haya gustado y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues aquí estoy. Les quiero también decir que en mi canal de YouTube estoy como Kena Estrada Noble. Les quiero invitar a que conozcan mi canal, que se suscriban y que pues puedan ver las publicaciones y los videos que tengo allí. Y también quiero invitarles a que si esta información ustedes consideran que es de utilidad para ustedes, que me ayuden a compartirla. Un abrazo, maestro Carlos Fonseca. Le mando un abrazo hasta Las Chuapas, Veracruz. Qué gusto que me esté acompañando. Y bueno, pues les vuelvo a recordar que en enero el Instituto IGECORET, que dirige la doctora Mirna Luz Molina Ramos y en donde yo tengo el gusto de colaborar, vamos a abrir el diplomado en biodescodificación de enfermedades y psicoterapia corporal, con el aval de la Universidad Iberoamericana, con el reconocimiento de la Universidad Iberoamericana, y va a ser en modalidad híbrida para todos aquellos que les interesen
estos temas. Vamos a tener algunos módulos de manera virtual a través de Zoom y algunos módulos de manera presencial. Y entonces, pues ojalá que se animen. Y pues muchas gracias, Marisela. Pues me da mucho gusto que pueda servirte esta información para tus pacientes alcohólicos. A Efrén Ledesma, un abrazote, me da mucho gusto que me acompañes. Y bueno, pues si tienen alguna duda o alguna pregunta, aquí estoy y ojalá que pueda responder a sus preguntas. Les agradezco muchísimo a todos acompañarme cada viernes y qué bueno que les gusten estos temas. Les agradezco muchísimo. Pues si no hay preguntas, yo les agradezco a todos los que han estado aquí acompañándome, que como cada viernes me acompañen y espero que el próximo viernes me vuelvan a acompañar. Les mando un abrazo con mucho cariño y pues les recuerdo que aquí nos vemos el próximo viernes. Que estén bien, un abrazo. Hasta pronto. Muy bien. A ver, aquí el Ciblu dice, me interesa, ¿me pueden dar los teléfonos del diplomado, por favor? Cómo no, con muchísimo gusto. Un abrazo, Dulce María, comadrita, un abrazo. Gracias, qué bueno que te gustó, Heréndira. Betty Rangel, también un abrazo. Maricela Alonso, muchas gracias. Clarita, muchas gracias, con mucho gusto. Yo les mando información a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Esperanza Leiva, qué gusto que te gustó. Y Iris Patricia Bautista Pablo, muy bien. Ay, qué bueno que me preguntas esto, Iris Patricia. Queremos formar varios grupos. Me han dicho algunas personas de Acapulco que están interesadas, también en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también hay personas interesadas, en Cancún hay personas interesadas y con mucho gusto yo les doy mi número de contacto, se los anoto aquí para que todos lo puedan tener. Aquí les pongo 55. Este es mi teléfono y con mucho gusto yo aquí les doy informes. Y en cuanto tenga la publicidad, por supuesto que se las comparto para que todos ustedes la puedan tener y ojalá que se animen a tomar esta formación que está bastante, bastante interesante. Les mando un abrazo con mucho cariño y seguimos en contacto. Me comunico con las personas que quieren información. Que estén muy bien. Hasta pronto. Bye.